Hola gamers, soy Lucky y hoy les traigo unas buenas ofertas de Steam que se hacen todos los años por Halloween. Les voy a estar dejando 12 juegos que valen menos de 100 pesos argentinos, así que vean hasta el final que seguro van a encontrar algún juego que les guste mucho y vas a poder aprovechar estas ofertas al máximo. Aparte de ser baratos, son la mayoría de bajos requisitos, así que no se lo pierdan. Pero antes te dejo con la intro. Outlast, juego de horror de supervivencia en primera persona. El juego consiste en tener que escapar de un manicomio lo más rápido que se pueda. Obviamente, esto no va a ser una tarea sencilla, ya que el lugar está lleno de muertos, pacientes del mismo lugar que nos quieren matar y fantasmas. A diferencia de muchos juegos, nuestro personaje no ataca, solo se desplaza, se esconde, trepa, corre por todos lados. Y tenemos un solo objeto con nosotros, una cámara que nos permite ver en la oscuridad. Pero, como todo objeto electrónico, las baterías se van agotando y vamos a tener que ir buscando repuestos. Grim Dawn, juego de rol, acción, ambientado en un mundo oscuro. Básicamente el juego se desarrolla por el 1800 más o menos, y en donde la humanidad se vio enfrentada a seres ancestrales y de otro mundo. Ante la inminente invasión de estos monstruos, la raza humana debe enfrentarse y ganar esta batalla. Nosotros, como guerrero que va a pelear para la humanidad, decidimos combatir y vencer al mal. Al mejor estilo Diablo 2, vamos a combatir cantidades de monstruos y vamos a ir agarrando ítems, recompensa y oro para ir creciendo en nivel y poder de nuestro personaje. Lo interesante de este juego es que podemos combinar dos clases, por ejemplo un hechicero y un guerrero, y al combinarlos vamos a obtener un personaje totalmente distinto y con una variante impresionante de poderes. La verdad que es muy recomendable este juego si te gusta este estilo de rol al estilo Diablo. Es muy entretenido y muy llevadero. La verdad que vas a tener bastantes horas de diversión. Metro Last Light es un videojuego de disparo en primera persona, secuela directa de Metro 2033, orientado a la acción combinado con elementos de horror y supervivencia, en un ambiente post-apocalíptico donde tendremos que luchar contra bestias mutantes que gobiernan la superficie y contra los mismos humanos que se encuentran divididos en dos bandos. No queda más remedio que la supervivencia extrema, a los tiros, con las armas que vamos encontrando y con las que vamos a poder comprar. Hay que racionar muy bien las balas, los botiquines. Hay que tener en cuenta la radiación de las zonas y vamos a contar con artefactos como máscaras para aguantar un poco más en las zonas contaminadas. También vamos a contar con un reloj para cronometrar el oxígeno que nos queda. Realmente es un juego muy completo y entretenido. Si te gusta este género onda shooter supervivencia, te lo recomiendo. Plague Inc. o Plaga Inc. Este es un videojuego de estrategia. El juego cuenta con un objetivo muy simple: eliminar a la raza humana. Nosotros controlaremos al virus, bacteria u hongo, lo que elijamos, y lo iremos mutando para ir evolucionándolo y adaptándolo a distintos tipos de clima, suelos, transportes, etc. para que pueda ir infectando a mayor cantidad de gente. Cuanto más infectemos y más gente muera, mucho mejor. Iremos ganando en el juego. El juego es bastante entretenido, pero después de un par de horas se te vuelve bastante rutinario. Es entretenido al principio, pero después baja mucho la puntuación de este juego, así que tendrían que verlo. Por ahí les gusta este tipo de estrategia, pero a mí me aburre un poco. Dead Island. Este es un videojuego de rol y acción y también terror y supervivencia de mundo abierto. Es un clásico donde hay que matar zombies e intentar escapar sobreviviendo a todo lo que pasa por nuestro entorno. Tenemos para elegir entre 4 personajes y vamos a ir encontrando distintas armas para matar a los zombies que se nos crucen por el camino. Se puede jugar en multijugador hasta 4 personas. The Forest, videojuego de supervivencia extrema en primera persona con tintes de terror. En un estilo de mundo abierto nos vamos a encontrar con diversas misiones a lo largo del juego. El objetivo es básico: sobrevivir y rescatar a su hijo desaparecido. Después de que el avión donde viajaban se estrelló en una isla llena de nativos mutantes y caníbales. Inside, videojuego estilo
cinemático oscuro de terror. El protagonista del juego es un niño que cuenta con dos movimientos simplemente: saltar y agarrar. La vista del juego es en 2 dimensiones, con algunos objetos que aparecen en 3 dimensiones y algunas escenas del juego. Es de los creadores de Limbo. En este título, como en Limbo también, vas a morir muchísimas veces, pero esto no te va a desalentar a seguir jugándolo y jugándolo. Es bastante entretenido y es una buena opción para esta cuarentena. Guardián del Cementerio, videojuego de rol y simulación. En el juego asumimos el papel de una persona atropellada por un auto y se despierta a sí mismo cuidando de un cementerio. Vamos a limpiar la maleza, a cavar tumbas y a poner lápidas. Y la idea es ir agrandando cada vez más al cementerio. El juego es con final abierto, así que cada uno le va a ir dando forma a su final. Dead Rising 3, videojuego de acción y aventura, con terror y supervivencia. El objetivo del juego es sencillo: sobrevivir al apocalipsis zombie de una ciudad que se llama Los Perdidos. El virus llegó a esta ciudad y varios integrantes van a tener que luchar y encontrar la salida de esta antes de que sea bombardeada. Darkness Dungeon, videojuego de rol. Vamos a administrar una lista de héroes para explorar unas mazmorras que están debajo de una mansión gótica que hemos heredado. El juego mezcla el tiempo real y ataques por turno. Juego de terror multijugador y cooperativo. Supuestamente hay un mal adentro de la casa. Se ven luces, a una niña, risas y personas desaparecidas. Vamos a agarrar un equipo y a investigar el lugar. Clásico juego de terror. 7 Days to Die, juego de género de terror y supervivencia, acción en primera persona y tercera. El juego combina el combate, la mejora de personajes por niveles, elaboración de materiales, construcción y exploración. La idea es sobrevivir en este mundo post-apocalíptico infestado de zombies. Y por último, para no dejarlo afuera, Phasmophobia, conocido juego por su éxito en estos días, de género de terror psicológico. Jugamos solo o con otras personas para investigar los lugares donde hay actividad paranormal con la ayuda de objetos. Si quieres saber un poco más sobre este título, acá arriba te dejo un video que hice en donde solo hablo de cómo se juega y qué características tiene este gran título. Bueno gamers, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado estas ofertas de Steam por Halloween y les sirva para comprar algún ofertón de estos. Si te gustó, aunque sea un poquito el video, por favor déjame un me gusta. Y si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas. Y me ayudarías muchísimo compartiendo este video con tus amigos, con tus parientes y con todos. También puedes dejarme en la caja de comentarios qué otro tipo de video te gustaría que haga, o qué otro top, o qué otras ofertas te gustarían ver. Así sé qué tipo de video te gusta más y puedo hacer un video sobre eso. No te olvides de seguirme en mis redes para estar informado de los últimos juegos, ofertas y todo lo relacionado con la PC. Como siempre, gracias por mirar y estar del otro lado y nos vemos en el próximo video.